través de su boca. Lo ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga en esta mañana, qué bueno estar en la casa del Señor. Un abrazo grande para cada uno de los papás en esta mañana que han podido estar aquí, también a los que nos siguen o verán este mensaje por el canal de YouTube, también les mandamos un fuerte abrazo, ¿no? Qué bendición poder ser papá, ¿no? Yo considero uno de los regalos más grandes que el Señor me ha dado, el de ser papá, ¿no? O sea que además, bueno, un regalo, quizá el regalo mayor es mi esposa, sin la cual no podría haber sido papá. El siguiente regalo más grande son los hijos, ¿no? Y qué bendición son ellos para nuestra vida. Bueno, tal vez el regalo más grande es la salvación por gracia, ¿no? Que de eso tampoco nos queremos olvidar. Tal vez ese sería el orden, si uno los calificara en orden de importancia, ¿no? Pero qué bendición. Cuando estaba pensando en el texto bíblico para el sermón de esta mañana, me vino a la mente el pasaje del hijo pródigo. Tal vez usted ya lo sepa de memoria, pero bueno, queremos volver a reconsiderar esta historia, queremos quizá ahondar en los sentimientos de un padre, ¿no? Aunque la historia bíblica no lo diga así. Pero le invito a que abra su Biblia en Lucas capítulo 15. Allí a partir del versículo 11 vamos a encontrar la historia del hijo pródigo. Vamos a leer algunos versículos de la historia, considerando que tal vez ustedes ya la conozcan, pero voy a leer primero del 11 al 13 y después del 17 al 24, solo para refrescar la memoria de alguno de estos conceptos que tenemos aquí. Lucas 15, a partir del versículo 11, dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ahora vamos al versículo 17. El hijo, dice, volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y se fue a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Qué hermosa parábola, sin duda una de las más conocidas del Señor, o sea, una de las parábolas que más se ha explicado, a tal punto que recuerdo cuando hicimos literatura en el liceo, bueno, de los poquitos textos bíblicos que tratamos en el liceo público, recuerdo la clase de literatura hablando sobre el hijo pródigo, ¿no? A la profesora de literatura comentando esta parábola, ¿no? O sea que esta historia ha trascendido los tiempos, sigue vigente y sin duda tiene mucho para hablarnos hoy. Esta parábola forma parte
de un grupo mayor de parábolas, o sea, de las dos parábolas anteriores, a saber, la parábola de la oveja perdida y de la moneda perdida. O sea, es una enseñanza que se da reiterada con tres imágenes diferentes. La parábola, digamos, toma una historia cotidiana, algo que le era común a las situaciones de la vida de las personas, y se utiliza para dar una enseñanza espiritual. El principio de interpretación de las parábolas dice que las parábolas tienen una idea central, una enseñanza espiritual, y bueno, y se ajusta, digamos, a esa enseñanza espiritual. O sea que no es correcto hermenéuticamente tomar la parábola, diseccionarla, dividirla y sacar significados que la parábola no quiere decir. En este caso, si tomamos las tres parábolas, la de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo de alguna manera que se pierde y vuelve, estamos hablando que el propósito de estas parábolas o la enseñanza principal espiritual de estas parábolas es mostrar el gozo de Dios cuando un pecador se arrepiente, contrastado con el corazón de los religiosos que no entendían por qué Jesús comía y se juntaba con gente de dudosa moralidad, con pecadores. O sea que el propósito central es ese y no nos tenemos que olvidar de esto. Pero permítanme que en esta mañana vayamos un poco más allá de ese sentido y tomemos este relato y quizá historias cotidianas que nos son a nosotros comunes, porque realmente todos en algún momento fuimos adolescentes. Tal vez la mayoría de nosotros nos tocó vivir esa etapa con nuestros padres. Y bueno, y aquí también hay muchos papás que también pueden sentirse identificados con esto. Entonces vamos a usar también esta historia como un disparador, como una forma también de comparar situaciones de la vida, ¿no? Y bueno, y en ese contexto nos preguntamos con quién nos identificamos en esta historia, ¿no? En el lugar de quién nos ponemos. Quizá los protagonistas principales son el hijo menor, el hijo mayor y el padre, ¿no? Y bueno, generalmente cuando leemos esta parábola, inmediatamente nos ponemos en el lugar del hijo que se ha perdido. Muchas veces nos ponemos en este lugar porque entendemos que nosotros en algún momento nos hemos extraviado y nos fuimos lejos de la casa del Padre. Y bueno, y gracias al Señor en un momento recapacitamos, volvimos en arrepentimiento y nos recibió nuestro Padre Celestial. O sea que es común que nos identifiquemos y que nos ubiquemos en este lugar. Y a muchos de nosotros cuando recordamos esta historia nos emociona esos sentimientos que experimentó el Hijo al volver y el Padre también al volver. Pero muy pocas veces nos ponemos en lugar de ese Padre. Y pensando en la historia y sin querer agregarle a la parábola cosas que no dice, pero tal vez podamos pensar en situaciones nuestras y pensar también en cómo nos sentimos nosotros ante situaciones similares. Me gustaría meditar un poco en lo que podrían haber sido los sentimientos de este padre si la historia esa fuera real hace 2000 años o si fuera una historia de hoy, de la actualidad, que quizá los actores seamos tú o yo. El relato bíblico no nos dice la edad de este muchacho, del hijo menor, pero evidentemente no había formado una familia todavía. En esa cultura los varones también formaban familia muy jóvenes. Entendemos que probablemente la edad de ese joven estuviera entre los 18 y los 25 años.
Muchos a esa etapa de la vida le llaman adolescencia. Evidentemente la adolescencia ahora se ha corrido para adelante, ¿no? Cuando yo era joven, la adolescencia la marcaban hasta los 19, 20 años, pero bueno, hoy prácticamente todos dicen que la adolescencia se ha extendido, ¿no? La expectativa de vida se ha extendido, entonces la adolescencia también automáticamente se corrió para adelante. Pero podríamos decir que este joven estaba en plena etapa de adolescencia. Casi todos los que estamos aquí estamos viviendo o vivimos la etapa de la adolescencia. ¿Recuerdan ese tiempo? ¿No? Sin duda que fue un tiempo de alguna manera de muchos cambios y bueno, es común y hasta normal, diría, los roces con el papá. Tal vez ustedes recuerden alguno, pero bueno, generalmente también con la mamá, pero bueno, yo lo puedo hablar desde mi perspectiva y hoy quiero hablar de la perspectiva de los padres, aunque todo lo que hable también es aplicable a las mamás, pero bueno, como es el Día del Padre, lo vamos a aplicar o explicar también de esa manera. Pero recuerdo la relación conmigo en la adolescencia, ya quizá desde los 14, o sea, la relación con mi papá no era muy buena. No había mucho diálogo entre nosotros. Recuerdo que no me sentía valorado por mi padre. Recuerdo situaciones en que íbamos a jugar al fútbol, era muy fanático del fútbol. Quien los conocen de años a papá pueden hablar de eso. Y él todos los sábados, su actividad principal, desde el mediodía después de comer hasta que oscurecía prácticamente, era jugar al fútbol con los amigos de la juventud. Y él los sábados hacía eso y bueno, era normal que desde muy temprano a mí también me llevaba a jugar al fútbol. Pero recuerdo que no, aunque debería ser un momento lindo, yo no lo vivía de esa manera. Yo era medio patadura y hasta ahora lo soy, ¿verdad, pastor? ¿No? O voy con la patadura. Y cada vez que, bueno, por alguna razón se me iba una pelota o, bueno, tenía que haber hecho un pase que no hice, lo que escuchaba de mi padre eran, insultos, podríamos decir, en el sentido de patadura o qué haces. Bueno, no recuerdo con precisión las palabras, pero recuerdo cómo yo me sentía y era humillado y me daba mucha vergüenza. Recuerdo que en varios momentos tuve que abandonar el partido e ir al costado de la cancha y bueno, recuerdo llorar también en esos momentos. Pero no terminaba así, porque mi primo sí era un buen jugador de fútbol, mayor que yo. Entonces los elogios, los goles, las palabras de afirmación y de aprecio iban hacia mi primo hermano. Y eso también me dolía. Pero nunca se lo dije, la situación con papá, bueno, luego que me ennovié, me casé, mejoró, y eso quedó en un cajón hasta un momento que lo pudimos hablar, que bueno, le contaré más adelante. Pero todos hemos vivido situaciones en la adolescencia con nuestros padres. Muchas veces las hablamos y muchas veces no. Muchas veces hemos quedado callados frente a estas situaciones. Y también, como papá, me he sentido frustrado ante la adolescencia de mis hijos. Yo consideraba que era un buen padre hasta que mis hijos llegaron a la edad de la adolescencia. Porque si a mí me preguntaban antes de los 11 años, ¿sos un buen padre? Yo decía, sí, por supuesto. Pero yo después me entré a cuestionar si realmente era un buen padre. Porque cuando llegaron la adolescencia, llegaron los cuestionamientos, llegaron las discusiones, bueno, ellos tenían un parecer, yo tenía otro, ellos querían un determinado lugar, eso me parecía que
no debería dejarlos, y eso generalmente traía roces y traían discusiones, y muchas veces no actué adecuadamente. Muchas veces dije cosas que no tenía que decir, de las cuales después tuve que pedir perdón. O sea que todos hemos vivido situaciones como esta, y como decía, aunque lo hable desde la perspectiva de un padre, también pasa lo mismo con las mamás, y esta palabra o este mensaje también va para ella. Muchas veces cuando las mamás han tenido que ser padre y madre a la vez. Entonces, ¿cómo se sentía este padre de la historia? Y esto vamos a tener que hacer un ejercicio de imaginación para poder pensarlo, porque la Biblia no lo dice. Pero no es difícil, en función de las circunstancias que hemos vivido como papás o como hijos, de entender cómo este hombre o este papá se sentía. Sin duda que abundaban los consejos en esa casa. Y esta situación del hijo de querer irse y de querer tener dinero y querer hacer su vida, no era una cosa espontánea y del momento o que surgió en una semana, sino que ya venía de tiempo en el corazón de su hijo gestando esta idea. Cada vez que el hijo mencionaba una idea similar, el padre le decía: todavía sos chico, no podés. Le hablaba de las responsabilidades, le hablaba de crecer, de que aguante. Sin duda que los consejos en esa casa, como tal vez en la nuestra, no faltan. Los consejos están allí, pero este hombre se sentía frustrado porque sentía o veía que el consejo no llegaba al corazón del hijo. Sentía tristeza tal vez cada vez que el hijo le decía: vos no conocés los tiempos modernos, vos vivís en otra época, papá. Si vos conocieras cómo es la vida y el comercio, yo fuera de este lugar en campaña, yo si estuviera en la ciudad con un pequeño capital podría progresar, podría hacer, podría venir, podría hacer más dinero que vos en cuestión de meses. Y cada vez que el padre escuchaba estas ideas del hijo, no se sentía valorado en función de lo que el padre proveía para cada día. Y tal vez pensaba: algún día te vas a dar cuenta del sacrificio que hay que hacer para conseguir estas cosas. Se sentía también desvalorizado, perplejo, porque no encontraba la llave al corazón del hijo, que cada vez se cerraba más. El corazón del hijo estaba cerrado, tal vez por enojo, porque no quería escuchar, porque había temas que no se ponían de acuerdo. El hijo estaba enojado. Argumentaba que él era maduro, que él podía, que ya tenía la facultad suficiente como para administrar, para hacer negocios, para vivir solo. Y esta pulseada entre padre e hijo duró meses. No fue una cuestión de semanas. Evidentemente no cuesta mucho imaginar, porque tal vez estas situaciones pasaron en casa, ya sea en la casa paterna o en nuestra propia casa. Estas discusiones iban también a la mesa, a momentos familiares, y los otros integrantes de la familia también empezaban a tomar partido con las opiniones. Escuchá a tu padre, le decía el hermano mayor. No sé, la historia no relata si la madre estaba o no, pero siempre hay alguien que comenta y habla, y si estuviera la madre, le diría al padre: escuchá a tu hijo.
Pero tal vez los abuelos opinaban de estas situaciones y el padre, en función de estas discusiones, también muchas veces se sentía sentado en un banquillo de los acusados cuando los demás le decían: sos duro con tu hijo, no le podés poner límites tan rígidos. El hijo, para hacer visible el conflicto con el padre, cada vez se distanciaba más de él. Y ya sea porque quería o por una reacción a las cosas que decía el padre, él hacía todo lo contrario a lo que el padre decía que estaba bien. Si el padre le decía: no podés ir a este lugar, el hijo quería ese lugar. No te juntes con tal y cual, él lo primero que hacía, se juntaba con tal y cual. No vuelvas tarde, él volvía tarde. Y probablemente volvió muchas veces a su casa alcoholizado o tal vez drogado. Y estas son situaciones de la vida que son comunes a todas las familias en este mundo que vivimos. Pero están así. Imagínense cómo se siente un padre ante estas situaciones o ver que están sucediendo estas situaciones en la vida de su hijo. Y este hombre, además de triste, decepcionado, se sentía frustrado porque no podía llegar a su corazón. Ante estas situaciones hay típica respuesta de los padres. Hay padres que actúan en respuesta a estas situaciones siendo dominantes y rígidos. Se muestran inconmovibles, no se les mueve un pelo y son duros con sus límites, son duros con sus reglas y muchas veces violentos. No necesariamente físicamente, pero sí violentos con sus palabras, hiriendo a los hijos, cerrando su corazón. No tienen manifestación de amor o de aprecio. Muchas veces cuando atendemos en consejería y a veces gente de mucha edad, bueno, es común que hablemos de la infancia. Y uno dice: ¿y por qué? Bueno, porque muchas de las cosas que nos marcan hoy se originan en la relación con nuestros padres. Y es típico que a veces preguntemos en consejería: ¿cómo era la relación con tu papá, con tu mamá? ¿Te mostraban aprecio? Y es común que nos contesten: nunca me dijeron que me amaban. Y hay padres que ante estas situaciones con sus hijos adolescentes no muestran el amor o el afecto. Les mencionaba al empezar de la profesora de literatura en el liceo. Ella estaba hablando de esta historia y se quebró enfrente de la clase y comenzó a llorar. Bueno, Graciela se acordará, éramos compañeros de liceo en cuarto año. Ahí nos arreglamos, como quien dice. Chiquitos, 15 años teníamos. Pero la profesora se quebró. Y ella empezó a hablar de la relación con su papá, los alumnos. Yo me esforzaba por tener las mejores calificaciones. Y venía orgulloso con mi carné a mostrarle las notas. Y bueno, y en ese momento la nota máxima era el 6. ¿No? Ahora debe ser el 12, ¿no? 12. En ese momento era el 6, la nota máxima. Y era un carné de todos 6, 5, 6, 6. Y ella llorando decía: mi papá me respondía: es tu deber.
Simplemente esa palabra marcó la vida de esta mujer. A tal punto de que la palabra de Dios, leída en una clase de literatura en el liceo, tocó su corazón. Pero también hay padres que son indiferentes y ante este tipo de situaciones reaccionan con indiferencia. Carecen de reglas o límites y viven en mundos separados de lo de sus hijos. Como las vías de tren, uno por un lado, otro por otro, pero nunca hay puntos donde se toquen con la vida de sus hijos. En una encuesta que se hizo en Estados Unidos hace varios años, le preguntaron a los adolescentes del liceo por las 3 frases más usadas por sus padres. Las respuestas fueron: no tengo tiempo, no tengo dinero, anda a tu cuarto y no molestes. Yo no sé si son frases que usamos aquí, pero yo con esa de no tengo tiempo, con la de no tengo plata, recuerdo haberla usado. Y la de anda a tu cuarto, la de no moleste no, pero anda a tu cuarto muchas veces. Esto trae en el corazón de los jóvenes, de los adolescentes, bajo sentido de valor. Tratan de llamar la atención y viven tratando de ganar la aprobación de su padre. Pero también hay otros padres que reaccionan ante estas situaciones con los hijos como padres permisivos. Dan amor y apoyo, pero ningún tipo de límites. Nada de disciplina. Y las consecuencias son hijos que carecen de sentido de autoridad, con serias dificultades para insertarse en la sociedad y tienen tendencia a la manipulación. Yo me imagino que esta historia pudiera ser muy parecida allí hace 2000 años atrás, en una casa judía, pero también probablemente todo esto que estoy diciendo se parece a las cosas que vivimos nosotros en nuestro propio hogar. Pero llegado el momento, el hijo decide irse de casa. Tal vez el padre sabía que este momento indefectiblemente iba a llegar. De hecho, los padres debemos anhelar que nuestros hijos maduren al punto de querer irse de casa. Porque es normal y natural. La cosa es cómo y de qué manera y en qué momento y de qué forma. En este caso, el muchacho decidió irse de la peor manera, pero tomó una decisión firme. Y es interesante cómo respondió el padre. Y también pensemos cómo responderíamos nosotros ante estas situaciones. Muchas veces ante situaciones de este tipo, donde hay decisiones firmes de los hijos, los padres reaccionan con dureza. De ninguna manera. Si te vas de casa, no vuelvas. Si cruzás esa puerta, olvídate que tenés casa. Si tomás esa dirección, olvídate que sos mi hijo. ¿Cuánto daño hacen ese tipo de declaraciones? Teníamos unos vecinos al fondo de casa y el hijo había tomado una decisión de vida que los padres no compartían. Esta señora vivía sola con sus 2 hijos y el menor había tomado una decisión que no compartían como familia. Y uno recuerda las discusiones que se escuchaban desde mi casa con frases similares a esta.
En una ocasión la mamá llamó al padre, que estaban divorciados, pero llamó al padre para que le diera una paliza a su hijo adolescente, para que cambiara de opinión en cuanto a su decisión. La decisión tenía que ver con su orientación sexual. Al punto que el hijo se fue de la casa. Y recuerdo también una vez que volvió a la casa para saludar a sus padres, el hermano le dio una paliza a él y a su pareja en la puerta de casa. ¡Cuánta violencia! ¡Cuánta dureza! Y esta historia no termina bien. Hay padres que reaccionan con indiferencia ante situaciones como esta. Te vas de casa, haz lo que quieras. No me vengas a pedir plata, es tu vida. Ya tenés 18 años, bueno, son tus decisiones, son tus equivocaciones, arreglate como puedas, pero no vengas a pedirme nada a mí. Y otros, los que son permisivos, le ruegan al hijo, por favor no te vayas. Yo cambio, hago lo que quieras, voy a hacer lo que quieras. ¿Qué querés, hijo? Bueno, ya no te voy a cuestionar más a la hora que llegues, vení a la hora que quieras. ¿Querés traer a alguien a dormir a casa en la noche? Tráelo. Bueno, no me importa si venís mal, si venís alcoholizado, vení y entrá. Pero así reaccionaría el padre permisivo, el padre indiferente, el padre abusivo o duro. Pero este padre reaccionó con amor, pero también con firmeza. Y tal vez esa es la manera en la cual tenemos que reaccionar nosotros, con amor y con firmeza. Ante esta situación, el padre respetó la decisión del hijo. No lo retuvo, no lo cuestionó. No hubo gritos, no hubo reproches, no hubo advertencias. Actuó con justicia en el pedido inusual de su hijo. De alguna manera no era común y no es común en nuestros tiempos que uno pida la herencia por adelantado. Es como estar deseando que el padre se muera. O capaz que lo interpretó así el padre. Pero a pesar de un nuevo dolor en el corazón del padre, actuó con justicia y le repartió los bienes. Y no solo al chico, sino también al mayor. Él repartió sus bienes y le dio a cada uno según estaba estipulado por la herencia. Dice que él, después de no muchos días, juntó todo y se fue lejos. O sea, juntó todo, porque bueno, probablemente en ese tiempo no había dinero en el banco que dar. Había una tierra, había determinado ganado, había determinadas cosechas que se podían vender. Pero él después de algunos días dice que juntó todo. La traducción indica que, lo convirtió en dinero. Y se fue con los bolsillos llenos, lejos. Muchas veces entendemos los padres que los hijos toman estas decisiones. Y les damos el ok, los apoyamos. Probablemente el padre dijera, bueno, no se va a ir muy lejos, va a ir al pueblo a 10 kilómetros de distancia y ahí va a empezar su vida y yo voy a poder verlo, por lo menos voy a poder saludarlo. Y a veces tenemos esas expectativas, pero este hijo cortó todos los canales de comunicación con su padre. Ya no lo llamó, no le escribió, lo eliminó de los contactos del Facebook y de Instagram, cambió de teléfono
y se fue lejos. Tal vez no hay cosa peor para un padre que un hijo tome ese tipo de decisiones. E independientemente de lo bueno o lo malo que haya sido un padre, el Señor nos manda que honremos a nuestro Padre. Y tal vez ningún padre, por más malo que sea, merece ese corte en la comunicación a ese punto. Y lo digo, tal vez hay jóvenes y adolescentes aquí, pero tal vez el pensar cómo se siente el padre del otro lado ayude en el momento de pensar en el hecho de cortar el diálogo con sus padres, ya sea su padre o su madre. El dolor que genera al corazón del hijo. Este padre actuó con justicia, respetó la decisión del hijo y lo dejó ir. Pero también veíamos o podemos ver cómo este padre dice que le vio de lejos en el camino. Y yo me animo a pensar que no estaba allí por casualidad, recordando siempre que esto es producto de la imaginación mía o la nuestra, y no lo dice el texto bíblico y no va de acuerdo al principio hermenéutico de la parábola, pero tal vez es lo que nosotros haríamos cuando un hijo se va lejos y no sabemos dónde está. Y el camino a casa es este. Probablemente todos los días, a determinada hora o cada vez que pasáramos por allí, miráramos el horizonte a ver si el hijo regresa. Y este hombre estaba allí, y cada vez que miraba a lo lejos, este hombre, así como lo haríamos nosotros, clamaría a Dios en oración: Señor, que vuelva sano, Señor, cuídalo. No permitas que nada le pase. Y de esa forma miraba al horizonte esperando que el hijo volviera a casa. Un día en el horizonte ve la silueta de alguien. Inmediatamente el padre vio que era su hijo. No sé cómo hacen los padres, las madres mucho más, ¿no? Porque ven a alguien así en la multitud y ahí está mi hijo. Pero también los padres algo de eso tenemos, ¿no? Menos perceptivos, pero está. Seguramente lo notó porque venía solo en el camino. Pero no pasó por el corazón del padre a ver qué trae este, a ver qué me va a decir. Ah, ya te iba a ver venir con el caballo cansado. No, dice que el padre corrió, lo abrazó, le besó. Qué tremenda la actitud de este padre. Amoroso, pero firme. Respetó las decisiones de él, pero aún así, en oración constante, le cuidaba. ¿Cuánto tardó en regresar? Yo no lo sé. La palabra no lo dice. Pero tal vez fueron meses, fueron años. Pero el amor del Padre estaba intacto. El amor del Padre fue incondicional. No estaba condicionado a si el Hijo hizo lo bueno o no lo hizo. El amor del Padre se mantuvo firme a través del tiempo. ¿Qué hizo el Padre cuando lo vio? Bueno, ni le permitió terminar el discurso. El hijo empezó con el discurso que había ensayado tantas veces: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Quería ser un empleado en la casa del Padre, una persona que estuviera al servicio del Padre, porque había aprendido una lección muy grande. Pero el Padre no le dejó ni terminar ese discurso, y antes de que terminara, el Padre
empieza a llamar a los empleados y le dice, bueno, traigan el mejor vestido, pongan el anillo en su mano, ponga calzado en sus pies, porque este es mi hijo que había muerto y vive. Hagamos fiesta y gocémonos. Qué bueno es cuando podemos tener esta oportunidad. Tal vez hoy estés en una situación similar y te encuentres distanciado de tu hijo, distanciado de tu padre. Qué buen momento sería hoy para acercarse. Padre, no esperar que el hijo llegue, sino correr al encuentro de él. Hijo, ir al encuentro de tu padre. Considerar cómo él se siente. Perdonarlo si es necesario. Pedir perdón si lo es también. Pero qué bueno tener esta oportunidad que nos da esta parábola de considerar en este día la relación de padre e hijo. Y sobre todo pensemos que esta parábola también tipifica de alguna manera el carácter de nuestro Padre Celestial. Él siempre está esperando a nosotros, sus hijos, que volvamos. Y Él está esperando allí en el camino. Y en cuanto surge en nuestro corazón ese deseo, Él ya va a nuestro encuentro, toma la iniciativa y viene a encontrarse con nosotros. Yo te pido que puedas tener un momento de reflexión ahora en este momento. Inclina tu rostro. Y tal vez pensá en tu padre. Tal vez no lo tengas contigo en este momento. Pero tal vez hay cosas para decirle a Dios, si es necesario. Tal vez es necesario perdonar a nuestro Padre por las heridas que ha causado, por cómo ha marcado nuestra vida. Es un momento también para perdonar. Pero si Él está vivo, qué bueno es poder abrazarlo, poder ir a su encuentro, poder decir las cosas personalmente. Yo tardé mucho tiempo en reconocer el peso de la relación con mi padre en la adolescencia que tenía en mi juventud. A mí me preguntaban, ¿cómo te sentís con relación a tu padre? Está todo bien. Y esos eran los sentimientos que yo sentía, si estaba bien o estaba mal. Pero ya en la juventud empecé a describir o a poder identificar mis sentimientos y pude pensar en estas cosas que me habían pasado en la adolescencia y pude ver cómo repercutían en mi vida. Y un día decidí hablarlo con papá. Y le dije tal cual me sentía y cómo me había sentido en esos momentos que íbamos a jugar al fútbol. Y cómo eran mis sentimientos y que me sentía en segundo plano y me sentía desvalorizado. Y también le dije, papá, te perdono. Y mi padre, casi llorando, me dice, yo no sabía, perdóname, hijo. Y me abrazó y creo que a partir de ese momento hubo un cambio tremendo en nuestra relación. Qué regalo más lindo es poder tener un diálogo así con tu papá si lo tenés.
pero también es una oportunidad de perdonar si tu papá ya no está contigo. Y le podés decir a Dios: Dios, perdono a mi papá, porque él no estuvo cerca mío, porque no me dio afecto. Reconozco que tú, oh Dios, eres el Padre Celestial y que tú estás siempre. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano. Que Dios les bendiga.